Bueno, vamos a empezar entonces ahora con la hilera número 31. En la hilera 31 tenemos 9 puntos de color beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero el noveno no lo cerramos con beige. Aquí vamos a incorporar este gris que preparamos, este gris con poquito hilo. Estamos trabajando con el frente de la labor, por lo tanto todas las hebras van a quedar del lado de atrás. Bien, acá nos incorporamos con gris, cerramos con gris, ajustamos el beige y con gris vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Pero el cuarto no lo cerramos con gris, sino que lo vamos a cerrar con celeste. El celeste lo tenemos a 2 puntos de separación. Bien, vamos a hacer la concesión. Bien, vamos a aceptar pasar esta hebra sin cortarla. Bien, eso sí, tengan en cuenta que al pasarla que no quede demasiado tirante. ¿Ven estas hebras largas de acá? Bien, normalmente es lo que yo ya les había explicado, que la concesión máxima sería, o sea, no la concesión, sino que la tolerancia máxima sería de un punto. Pasando un punto sin cortar el hilo, quedaría realmente como una hebrita muy corta. Al pasar 2 puntos ya la hebra queda más larga. Pero bueno, hagámoslo con cuidado y bueno, van a quedar eventualmente muy pocas hebras largas, pero quiero que sepan que no es la idea. Bien. Ahora vamos a tejer en celeste 5, 10, 15, 17, 19 puntos en color celeste. 1, 18 y 19. Nos cerramos con celeste, lo dejamos aquí atrás y vamos a cerrar con gris. Ajustamos el celeste, con gris tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. No cerramos con gris, lo dejamos acá atrás y cerramos con beige, que el beige va a estar a 2 puntos de separación, así que vamos a hacer la misma concesión que hicimos con el celeste de este lado y lo vamos a pasar el hilo sin cortar, pero cuidado que no quede demasiado tenso ni demasiado flojo. Bien, y ahora vamos a tejer 9 puntos de color beige hasta terminar la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadeneta al aire y hemos terminado con la hilera número 31. Bien, giramos la labor. La idea es que ustedes giren la labor, la mantengan en el aire, bien, y entonces pasen los ovillos en el orden en el que los van a ir encontrando para evitar que se haga este lío con los hilos, bien. Es mucho más fácil si lo hacen así. Mantienen el tejido en el aire y van pasando todos los ovillos por la parte de abajo, manteniendo el orden. Bien, ahora en la hilera número 32 vamos a tejer
9 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero no cerramos con beige. Estamos trabajando en hilera par. Esta es la parte trasera de la labor, por lo tanto traemos nuestros ovillos hacia atrás. Bien, acá vamos a cerrar con gris, que es el nuevo color. El gris está a un punto de distancia, está dentro de la tolerancia, no hay ningún problema con eso. Bien, y ahora vamos a tejer 5 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, no cierro con gris, paso para atrás, cierro con celeste, ajusto el gris y con celeste son 17 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pero el 17 no lo cierro con celeste, lo traigo para atrás. Bien, cerramos con gris, que lo tenemos a un punto de distancia dentro de la tolerancia. Bien, tejemos 5 puntos grises. 1, 2, 3, 4, 5, no cierro con gris, lo traigo para atrás, cierro con beige, ajusto el gris y con beige son 9 puntos hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 32. Bien, acá giramos la labor, la dejamos suspendida en el aire y vamos pasando los ovillos en el mismo orden en que nos los vamos a ir encontrando y de ese modo evitamos que se enreden. Bien. Ahora vamos a hacer la hilera 33. Tenemos 9 puntos en color beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no cerramos el noveno, lo dejamos atrás, cerramos con gris, ajustamos el beige y ahora tejemos 6 puntos en gris.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. No cerramos con gris, pero acá ya cortamos el gris porque vamos a seguir trabajando con gris, pero con el gris que vamos a traer desde acá. Por lo tanto, este gris ya no lo vamos a usar. Dejamos eso 15 centímetros, cortamos el resto y bueno, nos quedó acá un trocito que nos puede servir para alguna otra cosita después. Bien, dejamos el hilo atrás, cerramos con celeste, ajustamos el gris, con celeste tenemos 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El 15 no lo cerramos con celeste, lo dejamos atrás. Cerramos con el gris que tenemos en espera del lado de atrás. Está a un punto de distancia, está dentro de la tolerancia. Ajustamos celeste. Ahora tejemos 6 puntos gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con gris, lo dejamos atrás. Cerramos con beige, ajustamos gris y tejemos 9 puntos beige hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadeneta al aire. Y hemos terminado con la hilera número 33. Hemos terminado ya también de tejer con el color celeste. Por lo tanto, el celeste ya lo podemos cortar. Acá giramos la labor, dejamos la labor en el aire y pasamos los ovillos al orden, manteniendo el orden en el que los vamos a ir encontrando. Bien, ahora vamos a hacer la hilera número 34. Acá tenemos 10 puntos beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero el décimo no lo cerramos con beige, estamos en la parte trasera de la labor, así que traemos nuestro ovillo hacia atrás, hacia nosotros. Cerramos con gris, ajustamos el beige y ahora con gris tejemos 5, 10, 15, 20, 25 puntos. Déjenme ver dónde está el último que tejí. Ahí. 25 puntos grises. 1, 23,
24, 25. El 25 no lo cerramos con gris, lo pasamos para atrás, cerramos con beige, que lo tenemos a un punto de separación, está dentro de la tolerancia, y tejemos 10 puntos beige hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera 34. Bien, ahora las hileras 35, 35, 36, 37 y 38 inclusive van a ser exactamente igual que la que acabamos de tejer acá. Por lo tanto van a tener 10 puntos beige, 25 grises y 10 puntos beige. Bien, entonces haciendo 4 hileras más vamos a repetir terminando en la hilera 38. Nos vemos al final de la hilera 38. 9 y 10. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera 38. Bien, giramos la labor. Reacomodamos nuestros ovillos. Ahora vamos a hacer la hilera 39. Empezamos con 12 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero no cerramos con beige, tenemos que cerrar con gris. El gris lo tenemos a 2 puntos de distancia. Normalmente tendríamos que cortar el hilo, bien, pero bueno, vamos a hacer la concesión. Vamos a cerrar acá con gris, pero cuidado de que no quede muy tirante ni muy floja la hebra de acá atrás, bien. Ahora tejemos, vamos a ver, 5, 10, 15, 18, 21 puntos grises. 1, 20, 21. Pero el 21 no lo cerramos en gris, lo dejamos acá atrás, cerramos con beige. El beige está a 2 puntos de distancia. Vamos a hacer nuevamente la concesión. Cuidado al cerrar acá de que no quede muy tirante esta hebra beige de acá atrás y que tampoco quede floja. Bien, y ahora hacemos 12 puntos beige hasta terminar la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 39. Giramos la labor, acomodamos nuestros hilos. Ahora en la hilera 40 hacemos 13 puntos beige. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pero el 13 no lo cerramos con beige, lo traemos hacia atrás, hacia nosotros, cerramos con gris, ajustamos el beige y ahora con gris tejemos 19 puntos. 1, 18, 19. No cerramos con gris, pasamos para atrás, cerramos con beige, acuérdense de dejarlo ni muy flojo ni muy apretado, y ahora tejemos 13 puntos beige hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 40.